telefónica. Ocurre que hay una propuesta de reforma constitucional que hemos comentado, seguiremos comentando aquí. Hay diversos sectores que han cuestionado algunos aspectos. Hay algunas situaciones que son criticadas o cuestionadas, o exigencias de precisiones, en fin. La Asociación de Fiscales de la República Dominicana tiene algunas aprehensiones sobre lo relativo al Ministerio Público, lo que ha planteado el presidente Abinader, la forma de escogencia y cómo queda el Consejo del Ministerio Público en la reforma constitucional. Con nosotros está Yulisa G. Hernández, que es la directora de comunicaciones de Fiscaldom, para referirnos de la posición de esta entidad que ha anunciado incluso protestas por la medida. Buenos días, magistrada, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación y la oportunidad para nosotros poder orientar a la población de la situación que actualmente aqueja al Ministerio Público respecto de la propuesta que se ha realizado para la reforma constitucional. Sí. ¿Por qué cuando el presidente ha insistido que busca consolidar la independencia del Ministerio Público, por qué ustedes dicen que esto, por el contrario, sería un atentado a la real independencia del Ministerio Público? Por favor. Sí, el Ministerio Público, como está conformado actualmente, es un órgano reflejo del Poder Judicial. Si bien se observa la Constitución de la República Dominicana, la configuración que tiene después del 2010, se puede observar que se crean o se organizan a través de la Constitución una serie de órganos para dotarlos, no solamente de decir están en la Constitución, sino también para fortalecer las instituciones y garantizar su inamovilidad y su fortaleza. Claro. Entonces, el Poder Judicial tiene un consejo también del Poder Judicial que está establecido en el artículo 55. Y respecto del Ministerio Público, que inicia a partir del artículo 169, en donde se establece que el Ministerio Público es el órgano constitucional establecido para la persecución de los delitos y la elaboración de la política criminal del Estado. En el 174, que es el 174 y 175, que están ubicados a partir de la propuesta de reforma, la eliminación de ese consejo. Miren que estoy hablando que es eliminación del consejo del Ministerio Público. Sin embargo, no se hace igual con el del Poder Judicial. Como hemos estado hablando, somos órganos reflejos uno del otro. Automáticamente tú eliminas uno de la Constitución, el otro quedaría por encima, claro, que es el del Poder Judicial, del Ministerio Público. No obstante esto, según hemos visto después de que hemos estado haciendo pronunciamientos en la prensa, se nos ha dicho, no, pero no se preocupen, no se le elimina, lo vamos a llevar a una norma, a la ley. A una ley orgánica. A una ley, no ni siquiera que es orgánica. Sí, no importa, pero sería inferior a la Constitución. Reducirlo, correcto. Correcto, ahí es que voy. Si bien nosotros observamos, la Constitución es la norma primigenia, es la primera norma la que regula todo lo que son las actuaciones del Estado y la configuración actual, no solamente estructural, sino también dentro del contexto formal y todo lo que tiene que ver con principios, valores constitucionales. Automáticamente tú sacas ese órgano y lo pones en una ley, o puede ser orgánica o ley ordinaria, automáticamente tú le estás bajando de categoría, claro, para que las personas entiendan, bajando de categoría, pero además debilitando el cuerpo, porque este consejo tiene unas pautas, unas prerrogativas establecidas en el artículo 175 que dicen cuál es su rol, y que si yo saco ese consejo de ahí, me llevo ese artículo también. Claro. Entonces, esas prerrogativas que están establecidas ahí, ese consejo es el que se encarga de supervigilar, de gobernar junto al procurador, porque no sé cómo pretenderán hacerlo porque el procurador es parte del consejo. Si claro, tú me dices que tú estás sacando al consejo para la ley,
tú también tienes que llevar al procurador. Es como una situación en donde hay una incorrespondencia y además de que eso, a nosotros como asociaciones, como fiscales, nunca se nos ha invitado para los procesos de discusión, no se ha valorado el contexto de esa desigualdad que se generaría a partir de ahí, en donde tú tienes un poder judicial que va a contar con todas las prerrogativas, mientras que el Consejo del Ministerio Público, si lo van a dejar maniatado, lo van a dejar con un rango inferior y que se pretende aparentemente limitar sus competencias. Desde ámbitos políticos hay una posición con relación a ese tema, señalando que de hacerse lo que ha propuesto el presidente Luis Abinader en su reforma, pues quedaría precisamente eliminado el Consejo del Ministerio Público. ¿Ustedes son coincidentes con esas posiciones, por ejemplo, de Francisco Domínguez Brito, que es del Partido de la Liberación Dominicana, y también Radamés Jiménez, que es del Partido La Fuerza del Pueblo, que son organizaciones de oposición? Sí, recordando que la posición nuestra es una posición jurídica, claro, dentro del contexto normativo. Y las exposiciones que ellos han dado la dieron inclusive porque fueron en su momento procuradores generales de la República, que también en su momento a ellos nosotros como asociaciones les hicimos las observaciones del lugar. Yo regularmente a veces también escuchamos, ¿no?, que solamente están ustedes actuando ahora a partir de tal otra situación. El rol de nosotros es defender la carrera, que ese es un punto que también se vería afectado, porque no solamente estamos hablando del Consejo Superior del Ministerio Público y su estructura, porque si vamos a profundizar, esa estructura que se pretende eliminar de la Constitución está organizada a partir de un representante de cada rango jerárquico a lo interno de la carrera del Ministerio Público. Entonces, automáticamente, tú me eliminas eso, tú me estás diciendo, bueno, los fiscales de carrera se me quedan en la ley. Pero, magistrado, una pregunta. Con la Constitución. Magistrado, la carpintería como se está planteando, aunque todavía hasta que no haya un proyecto definitivo no se sabe cuál va a ser. La idea de que al procurador sea solicitado por el presidente al Consejo de la Magistratura, pero la idea de que al procurador, para si pudiera ser destituido, sea un juicio político, no hay un problema de carpintería constitucional. Por un lado lo designa el Consejo de la Magistratura y por el otro lado el juicio político. ¿No choca una cosa con la otra? Hay varias cosas del proyecto que deben de ser revisadas. Nosotros de manera puntual nos estamos enfocando en lo que atiene al Consejo Superior del Ministerio Público y la carrera. Sin embargo, hay otros temas que dentro de la observación de las mismas estructuras del Estado y sus órganos deben de ser revisadas de manera general. Y como usted dice, es un proyecto que puede ser perceptible, pero claro, nosotros estamos hablando antes de para que se tomen en cuenta nuestras consideraciones que hasta el momento de hoy no han sido tomadas. ¿Usted estaría de acuerdo que se sacara al procurador del Consejo de la Magistratura? Ese es un punto que habría que verificar, porque mire qué ocurre. Todo va a depender de, como yo decía, estructural y orgánicamente dentro de la organización estatal se refiera. Por ejemplo, el Ministerio Público y el Poder Judicial son dos alas del mismo pájaro. Uh-huh. Por eso es que nosotros estamos hablando a partir del principio de igualdad, del principio de irretroactividad de las leyes, de progresividad de los derechos. Cuando se saca ese Consejo Superior del Ministerio Público, estamos echando para atrás toda esa ola de reforma que hemos estado procurando por más de 20 años y que la República Dominicana actualmente es inclusive avanzada con respecto a otros países
que aún apenas hoy es que están apenas empezando a aplicar o a implementar lo que es el sistema penal acusatorio, todavía se encuentran en el inquisitivo. Entonces, nosotros que hemos realizado toda esta ola de reforma, cuando observamos estas estructuras institucionales desde el punto de vista de la administración del Estado, hay ciertas responsabilidades, ciertas organizaciones que les corresponden a uno u otro órgano. El Consejo Nacional de la Magistratura está para elegir jueces. Cuando tú sacarías al procurador, pones al consejo, según la propuesta actual, por ejemplo, a que sea ese consejo, sacando al procurador el que elija al mismo procurador, se le estaría dando la potestad a los jueces de elegir a los fiscales. Y no se contempló, pero no se ha hecho, por ejemplo, esa salvedad de que también pueden ser presentados miembros del Ministerio Público de la carrera, que actualmente, yo comentaba el otro día, nosotros somos aproximadamente 1.100, 1.200 fiscales que ya venimos con unos procesos evaluativos en donde se hicieron unos concursos nacionales. Por ejemplo, en el que yo concursaron 2.500 abogados para 70 plazas a nivel nacional. O sea, venimos de unos procesos de formación además que nos harían aptos, y además de que tenemos las competencias y el tiempo para poder quizás optar por las posiciones. Señora fiscal Yulisa G. Hernández, ¿usted de qué nivel, dónde ejerce? Yo estoy actualmente en el área de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Perfecto. Dos cosas. La primera es que antes no estaba el procurador en el Consejo, es un invento del 2010. Invento. Uh-huh. Es un invento del 2010, un invento político de manejo de correlación de fuerzas políticas, de votos. Y número 2, el Consejo, al elegir el procurador, elige esa figura, la cabeza, que seguirá siendo una figura política pese a su inamovilidad. Uh-huh. Entonces, el Consejo no va a elegir a fiscales. Se va a mantener eligiendo a la cabeza a propuesta del presidente de la República. O sea, no se mete a elegir fiscales. Lo malo de esta estructura es el procurador, que es un parche mal pegado ahí, juzgando jueces, ponderando continuidad de jueces. Y trajo todo este trastorno, y recordamos el caso con Miriam Germán. Entonces yo creo como que son cosas diferentes. Sí, no, pero nosotros en ningún momento, vuelvo y me reitero, uh-huh, nunca nos hemos hecho referencia a que nos interesa pronunciarnos o tomar definiciones sobre el nombramiento del procurador. Sí, dentro de lo que se considere a fiscales de carrera para poder optar. Ya lo que tiene que ver con la elección o selección a partir de una terna que sea presentada, o sea, todavía hay diferentes fórmulas que se pueden presentar. En estos días un compañero dijo, bueno, pero podemos crear un Consejo Nacional del Ministerio Público, que sería el reflejo del de la magistratura, hablando dentro de ese mismo paralelismo, para que elija a los fiscales. Pero en la estructura o arquitectura o la carpintería no está bloqueado el hecho de que pueda ser un procurador general un fiscal de carrera. No, claro, estamos de acuerdo con eso. Lo que pasa es que como está conformado actualmente el Consejo Nacional de la Magistratura, que es a partir de representaciones que tienen que ver con los cuerpos políticos, la elección que puede salir de ahí va a seguir teniendo la misma suerte que tenemos actualmente. Claro. O sea, va a ser muy poco la diferencia, por así decirlo. Está bien, pero no la excluye. Número 2, Hernández, fiscal Hernández. ¿Ustedes tienen el temor de que puedan barrer porque lo hace frágil, al colocado en una ley al Consejo, lo hace frágil, pero no es, o sea, lo expone a futuro? Pero no quiere decir que está planteada la eliminación. Está planteada la eliminación.
Está Cuando planteada. automáticamente se dice, claro. Pero cuando, perdón, del artículo para que me 3, responda de del artículo conjunto, 3. cuando lo manda la ley, que dice que Lo saca de la Constitución. cuando lo manda la ley, lo saca del ámbito constitucional, pero no lo está eliminando. Lo que pasa es que lo hace frágil Lo para reduce. que otra, perdón Julián, lo pueda mover otra ley, ¿no? Que es más fácil de hacer el cambio. Sí, a eso es que vamos y con eso iniciamos cuando empecé. Correcto, es que lo expone, no es que lo está eliminando. No, lo va a debilitar, porque inclusive tanto la conformación que establece esa protección para estos compañeros fiscales que son de carrera, de que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el consejo, los fiscales observen que hay una acción que va en contra de las acciones del Ministerio Público, con una sanción probablemente, porque inclusive nosotros tenemos que observar el que esté en el consejo, el fiscal que esté en el consejo, junto con el procurador del presupuesto. Perdón. Es un veedor de las acciones del procurador. Ah, no, claro. Automáticamente se le mande a una ley, fácilmente puede ser destituido, sancionado, o se puede crear algún otro tipo de control, de mecanismo de control. Entiendo. Sobre ese lo hace muy vulnerable. Lo hace muy vulnerable, y por eso es que nosotros estamos procurando que se reflexione al respecto y se le considere para continuar en el mismo tema, porque este consejo estar ubicado en la Constitución no afecta para autonomía e independencia, muy por el contrario, la ratifica y la constituye. Sí. Recuerden que, por ejemplo, nuestra Constitución establece la autonomía y la independencia. Sin embargo, tenemos una ley 194-04 que establece unos porcentajes para las cámaras de cuentas, para el Poder Judicial, de presupuesto, para el Ministerio Público, e históricamente le han dado el 0.8 de lo que le toca. Sí. Entonces, tenemos una institución que no ha contado con los fondos suficientes para tomar acciones que dentro del contexto del establecimiento de las políticas y toma de medidas para el fortalecimiento institucional, para la mejora de las condiciones de los fiscales. Por ejemplo, nosotros tenemos un proceso constante para solicitar del Poder Ejecutivo un fondo de pensiones y jubilaciones para los fiscales, que está establecido por ley. Fiscal. Y nunca se ha cumplido. Entiendo. Fiscal, ¿por qué la marcha a Palacio la mantienen a las 4:30 de hoy? No es una marcha, la mantenemos y es una vigilia. Una vigilia, ok. Sí, es una vigilia. Estamos haciendo una convocatoria, esto es con la finalidad de concientizar a la población, a la ciudadanía, a los medios y a las clases políticas de que nosotros tenemos una visión respecto a lo que es independencia y autonomía. Y eso incluye lo que es el mantenimiento dentro de la Constitución del Consejo Nacional, el Consejo Superior del Ministerio Público. Y una pregunta, usted decía hace un momentito que la entidad que agrupa a los fiscales pues no ha sido invitada a participar en los debates que se están desarrollando o a los lugares donde el presidente ha convocado para presentar su propuesta a los sectores que ha llamado, especialmente a abogados y gente entendida en materia jurídica del país. Entonces, esta preocupación que ustedes tienen la están manifestando a través de medios de comunicación, pero ustedes van a formalizarla a través de alguna instancia relacionada con el tema. Hay una serie de planes, hay un plan de acción que nosotros ya está articulado y estamos en ese desarrollo. Esa es una de las posibilidades, ese es uno de los puntos que ya probablemente entre hoy y mañana se complete y estamos en ese proceso. ¿No corren ustedes riesgo con esa marcha o esa vigilia, como usted acaba de decir,
de que se le acuse que ustedes están siendo instrumentalizados por la oposición? Son derechos de carrera. Yo no estoy hablando por ningún sistema de partidos y creo que desde el principio empecé a hablar en ese contexto. Inclusive nosotros, antes que cualquier partido político, hicimos la observación. Nosotros pertenecemos, por ejemplo, en mi caso ya yo llevo 20 años como fiscal, tenemos compañeros que tienen 25 y hasta 30. Entonces son fiscales que, por ejemplo, por la ausencia de un plan de pensiones y jubilaciones para el Ministerio Público, como lo tienen todas las otras organismos del Estado, no se pueden ir de pensión, porque la pensión que les tocaría es una pensión ínfima de algunos, quizá 20, 30 mil pesos, que apenas dé para la medicina. Entonces, nosotros nos hemos mantenido siempre en el proceso de procurar los derechos de los fiscales. Inclusive con la magistrada Miriam Germán nos hemos reunido, le hemos dado, la hemos felicitado y le agradecemos mucho. Ella ha procurado varias acciones que han venido en beneficio de los fiscales y nosotros hemos estado conteste con las actuaciones que ella ha realizado. Sin embargo, el hecho de sacar el Consejo Superior del Ministerio Público es lo que nos ha creado esta voz de alerta. Nosotros no pertenecemos a ningún, somos sujetos a políticos, no pertenecemos a partidos y tenemos un enfoque de protección de la carrera, que ese es nuestro norte. Es un sistema de carrera que en vez de debilitar lo que debemos es de fortalecerlo. Vamos a darle ese presupuesto que se requiere, vamos a crear los mecanismos suficientes para fortalecer. Inclusive no se observa que esto puede hasta debilitar la persecución de la corrupción. Esta mañana estamos conversando con la magistrada, la fiscal Yulis Hernández en materia de derechos humanos y a propósito de una serie de reivindicaciones, ¿verdad?, que tienen a favor de los fiscales de carrera y sobre todo de que se preserven sus derechos. Si pudiera puntualmente, fiscal, por favor, Hernández, repetir esos aspectos por los que van a hacer una vigilia, por lo que están luchando, y también me gustaría, si puede, que nos diga su visión respecto de las garantías de los derechos humanos desde muchísimos ámbitos, sobre todo que tienen que ver con ustedes, los fiscales en la población. Veía yo, por ejemplo, como en materia migratoria hay unos vehículos que no quiero ni siquiera repetir el nombre, fiscal, como le dice la gente en las localidades, cómo tiran allí o cómo buscan, y sobre todo en las zonas turísticas también, fiscal, cómo se va a buscar las personas y a manejarlo. Entonces me gustaría ver esos dos ámbitos. Sí, a todo el moreno que sospechan que es haitiano, fiscal, es el caso. Sí. En ese tenor voy a empezar por el final. Recuerden que yo me debo a mi institución. Estamos aquí hablando de la carrera del Ministerio Público y ese es mi norte. Lo que tiene que ver con los aspectos de aplicación institucional, la institución tiene unas prerrogativas respecto a lo que tiene que ver la política pública. Y eso le corresponde a nuestra distinguida titular, la magistrada Miriam Germán, que inclusive ha hecho algunos pronunciamientos al respecto. Por lo tanto, yo me remito a la visión institucional en ese tenor. Con lo que tiene que ver con el Ministerio Público, nosotros como miembros de carrera, lo principal que tenemos como norte en este momento es que se reconsidere lo que es la eliminación de la Constitución del Consejo Superior del Ministerio Público. Bien. En razón de que esto atenta contra la autonomía y la independencia del Ministerio Público. Ese es nuestro norte. No, perfecto. Y ese es el principal eje de los actuales
nuestras actuales pretensiones. En el día de hoy, esa vigilia está destinada a tales fines para procurar que desde el Poder Ejecutivo se reconsidere lo que es esa eliminación, porque no es solamente decir, no, pero yo no se lo elimino, se los pongo en una ley. Le estamos bajando categoría, claro. Le estamos disminuyendo la fuerza, y cuando eso lo hacemos, disminuimos también esa autonomía que se supone que estamos defendiendo y esa independencia que estamos procurando. Fiscal, gracias. Qué bueno escucharle a la fiscal Yulisa G. Hernández, que es la directora de comunicación de la Asociación de Fiscales Dominicanos. Gracias. Señora fiscal. Gracias a ustedes. Qué bueno, qué interesante. Aprovechamos para recomendar